A ver, vamos a olvidarnos por un momento de la historia que siempre nos contaron sobre el dinero. Esa idea de que todo empezó con gente intercambiando cosas, con el trueque, y que de ahí salieron las monedas. Bueno, parece que no fue tan así. La historia real es mucho, pero mucho más interesante, y está escondida en unas tablillas de arcilla de hace más de 5000 años. Dejemos de pensar un rato en el oro y la plata. La pregunta que realmente lo cambia todo es esta. ¿Y si el dinero, no como objeto, sino como una idea, como un sistema de crédito y deuda, existiera miles de años antes de que se acuñara la primera moneda? Y acá viene la primera gran sorpresa. El primer motivo que tuvo la humanidad para ponerse a escribir no fue la poesía, ni las leyes, ni las grandes historias. Fue la contabilidad. La escritura nació literalmente para llevar las cuentas de quién le debía qué a quién. Para encontrar las pruebas de esto, tenemos que hacer un viaje. Un viaje a la antigua Sumeria, la cuna de la civilización. Y ojo, lo más importante, viajamos a una época que es anterior a los reyes, anterior a los grandes imperios. Este es el dato que, de verdad, pone todo de cabeza. Los primerísimos trazos de la escritura humana no contaban las hazañas de dioses o héroes. No. Contaban ovejas, jarras de grano y deudas. Fue la pura necesidad de llevar un registro económico lo que impulsó uno de los inventos más grandes de nuestra historia. Pero fíjense bien en el tiempo que pasó. Hay 1200 años de diferencia entre el primer registro contable y la primera gran obra literaria que conocemos, la epopeya de Gilgamesh. Más de un milenio. Esto no deja ninguna duda. La escritura nació por y para la economía. Y no eran registros de temas de Estado o de grandes conquistas. Eran cosas increíblemente cotidianas. Los primeros textos del mundo eran básicamente libros de contabilidad que anotaban el ganado, las herramientas y, lo más importante, las deudas. Tanto las deudas entre personas como las deudas con el templo. Ahora, ¿cómo se hacía para registrar y asegurar estas deudas de una forma que fuera confiable? Bueno, la respuesta está en un objeto de arcilla súper simple pero increíblemente ingenioso que lo cambió todo: la bulla. Este podría ser el verdadero abuelo del dinero como lo conocemos. Entonces, ¿qué era exactamente una bulla? Imagínense una pelotita hueca de arcilla, como una esfera. Adentro se metían unas fichas chiquitas, unos tokens, que representaban las mercancías. Una ficha por cada oveja, otra por cada jarra de grano. Luego, la bola se sellaba. Era, en la práctica, un sobre de seguridad de la Edad de Bronce. Y acá es donde se ve la genialidad. Al principio, las fichas iban adentro. Después, para no tener que romper la esfera cada vez que querían ver qué había, empezaron a presionar las mismas fichas por fuera antes de sellarla. Y ahí a alguien se le prendió la lamparita. Si las marcas ya están afuera, ¿para qué necesitamos las fichas de adentro? La bulla se aplastó y ¡listo! Había nacido la primera tablilla contable. La escritura abstracta acababa de nacer. Así, esta simple bolita de arcilla se convirtió en una maravilla de las finanzas. Era tres cosas a la vez: una especie de cheque para un comerciante que se iba lejos, un después te pago para un vecino y además el primer contrato firmado y sellado de la historia. Todo en uno. Este sistema de crédito privado funcionaba de maravilla entre individuos, entre comerciantes. Pero ¿qué pasa cuando toda una comunidad necesita organizarse económicamente? Bueno, ahí es donde entran los templos, que tomaron estas ideas y las llevaron a una escala gigantesca. Y esto es clave para entender lo que sigue. Los templos, por allá por el 3200 a.C., no surgieron solo como lugares religiosos, sino por una necesidad súper práctica y económica. Eran en esencia graneros centrales gigantes para guardar el excedente de las cosechas y así proteger a toda la comunidad de las inundaciones de los ríos Tigris y Éufrates. Y al hacer esto, casi sin darse cuenta, se convirtieron en los primeros bancos del mundo. Aceptaban depósitos de grano, emitían recibos que la gente usaba y circulaban como si fuera dinero, daban préstamos con interés, estaban manejando un sistema financiero completísimo, miles de años antes de lo que siempre pensamos. El templo había creado el primer sistema económico centralizado de la historia. Pero claro, pronto aparecería una nueva fuerza que iba a competir por ese control: el palacio. Y con el palacio, el poder político entra de lleno en la historia del dinero. Ojo, que la diferencia acá es abismal. El templo, que era un centro económico y religioso, aparece primero y se financiaba con ofrendas y rentas, digamos, voluntarias. 500 años después aparece el palacio, un centro político y militar que se financiaba con algo totalmente nuevo: los impuestos obligatorios. Y esa es la gran diferencia. El templo convencía, el palacio podía obligar.
La secuencia histórica es súper clara, ¿no? Primero, la economía se organiza alrededor del templo. Después, emerge el poder político, centrado en el palacio. Y con el tiempo, el Estado no solo copia, sino que termina absorbiendo las funciones financieras que los templos habían inventado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que esa idea de que el dinero era una sola cosa, un solo invento, es incorrecta. Desde el mismísimo principio, el dinero fue un ecosistema complejo con distintas herramientas financieras que existían al mismo tiempo y que servían para cosas diferentes. Es como si hubiera un sistema de 3 niveles, todos funcionando a la vez. Tenían el dinero mercancía, como la cebada o trozos de plata para las transacciones del día a día. Tenían el crédito privado, la bulla, para los acuerdos entre personas. Y tenían el crédito institucional, los recibos del templo, que funcionaban a gran escala, todo al mismo tiempo. Entonces, la conclusión, y esto es quizá lo más importante de todo, es clarísima. La evidencia histórica apunta que las formas de dinero que nacieron del mercado y de los acuerdos privados, tanto el dinero físico como el crédito, aparecieron siglos antes que cualquier forma de dinero creada o impuesta por un Estado o un poder político central. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta fascinante para hoy. Si el dinero, desde sus orígenes, ha sido siempre una tecnología doble, una parte física, una parte abstracta, ¿qué nos dice eso sobre el mundo actual de criptomonedas y finanzas digitales? Parece que, para entender hacia dónde va el futuro del dinero, primero tenemos que entender bien su pasado más remoto.